La fe es uno de los tópicos fundamentales dentro de las Escrituras. Podemos encontrar historias de fe dentro de toda la Biblia. Una de las historias de fe más impresionantes la encontramos en el libro de Éxodo, donde Dios utiliza a Moisés para sacar al pueblo de Israel desde la tierra de Egipto rumbo a Canaán. Sin embargo, Moisés no era un hombre de fe. Si podemos leer bien la historia, nos daremos cuenta de que él no quería ir. Él tenía miedo. Él no confiaba plenamente en Dios. Aunque Dios lo había sacado de la tierra de Egipto y lo había mantenido o enseñado y hecho desaprender todas las cosas durante 40 años, Moisés era una persona que no conocía a Dios por completo. Y es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros creemos que tenemos un Dios todopoderoso, sin embargo nos cuesta mucho confiar en Él. A lo largo de este programa estaremos desarrollando muchas ideas de cómo podemos vivir por fe, cómo podemos realmente llegar a confiar en nuestro Dios todopoderoso. Moisés tenía toda la disposición de ayudar a Dios, pero él no se creía capacitado para hacerlo. Así que te invito a que puedas conmigo en este programa y en los siguientes comprender qué es lo que quiere Dios para nuestra vida. Bienvenidos a Cómo Vivir por Fe. Hola queridos amigos, mi nombre es Gerard Fuenzalida y en esta oportunidad nos gustaría aportar con un granito de arena para el avance del Evangelio y nos gustaría hablar de un tema un poco recurrente, podríamos decir, donde no estamos muy informados tal vez, y es que los medios de comunicación masiva, en vez de informar, muchas veces desinforman. Y yo quisiera hablarles no de un punto de vista tan, podríamos decir, teórico, sino más bien algo práctico, de mi experiencia o nuestra experiencia personal, contarles un poquito acerca de mi testimonio, pero en sí queremos basar esta serie de videos hablando un poquito de qué es vivir por fe, cómo podemos vivir por fe, cómo Dios puede usarnos. Muchas veces nos escriben y nos dicen o nos preguntan cómo podemos ser misioneros, y nosotros les respondemos que podemos ser misioneros donde quiera que nos encontremos. Vivir por fe o vivir para Cristo no implica que tengamos que irnos a otro país a poder laborar, a poder entregar nuestros dones y nuestros talentos, sino que también podemos hacerlo dentro de nuestra propia comunidad, dentro de nuestro propio hogar, dentro de nuestro propio vecindario, con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Con mi esposa nos gusta mucho el trabajo audiovisual. Lamentablemente no tenemos los recursos como para hacerlo de forma profesional, pero hemos llegado a la conclusión de que con lo que tengamos debemos tratar de trabajar y entregar el máximo de nuestras posibilidades para que el mundo, ustedes, nosotros mismos podamos seguir aprendiendo, seguir conociendo las verdades maravillosas del Evangelio. Como les comentaba, vivir por fe es un proceso, es un estilo de vida que es muy difícil de hacer. A nosotros nos ha costado mucho. Vivimos en un lugar apartado de la ciudad. Ustedes pueden ver un poco el fondo, rodeado de la naturaleza, de los árboles, de la belleza que tiene esta zona característica de la tierra, la zona geográfica, donde los colores, los olores, los sabores son distintos. Y vivir por fe, como lo menciona la Biblia,
es un proceso que implica dejar de lado mis intereses, dejar de lado mis gustos, dejar de lado mis anhelos. Algo tan complicado y tan difícil de llevar a cabo como también lo es el depender plenamente de Dios. ¿En qué voy a trabajar? ¿Cuál va a ser mi sustento? A nosotros, como les comentaba, nos ha costado muchísimo, porque uno muchas veces sale con las ganas, con todo el fervor que conlleva vivir en un lugar apartado, pero no se hacen las provisiones necesarias. Nosotros por apuro hemos tenido que comprar un vehículo rápidamente porque donde nosotros vivimos no hay locomoción y vivimos a 33 kilómetros de un lugar, de un pueblito podríamos decir, 100 kilómetros de una ciudad en la octava región o ya la región número 16, la región de Ñuble. Vivimos a 100 kilómetros de Chillán aproximadamente. Y el no tener locomoción nos limita bastante porque si no tenemos un vehículo particular no podemos salir de acá, por lo cual decidimos comprar uno y la verdad es que no nos salió bueno, tuvimos que repararlo. Cuando ya estaba bueno lo vendimos y teníamos que necesariamente tener otro vehículo para poder seguir trabajando y poder movilizarnos. Y este vehículo no ha salido bueno, nos ha servido muchísimo, por la gracia del Señor, pero hemos tenido que meterle dinero porque de repente le falla algo, después le vuelve a fallar otra cosa, y siempre tenemos que estar gastando dinero en reparar las fallas y nunca hemos tenido dinero para repararlo completo y que pueda funcionar sin tener que seguir reparando fallas. Entonces esto nos ha limitado a nosotros porque la cantidad de recursos que van entrando van directamente a lo que son los alimentos, las necesidades básicas y el vehículo, y no nos ha quedado dinero como para poder invertir en equipos, para poder realizar nuestra labor como misioneros y aportar a la vez nuestros conocimientos y los conocimientos que podemos obtener a través de la palabra del Señor. Pero en esta oportunidad les quiero hablar sobre mi experiencia, sobre cómo podemos vivir por fe, sobre qué es lo que implica vivir en el campo, qué es lo que implica depender de Dios. Y para eso es necesario primeramente comprender que la palabra de Dios es un libro abierto donde nosotros podemos comprender y aprender muchas cosas. Allí aparece una historia muy hermosa sobre cómo Dios sacó a Abraham de su tierra natal y lo hizo vivir por fe durante varios años en un proceso hasta el cual llegar a una tierra donde fluía leche y miel, que era la tierra de Canaán. Abraham, sin dudar, aceptó la voz de Dios, aceptó su llamado y salió con toda su familia, sus pertenencias, sus animales, y viajó durante mucho tiempo. Llevaba a su familia, llevaba a sus amigos, llevaba a su ganado, llevaba a sus criados, y nunca le faltó nada. Pasó por algunas pruebas, mintió, defraudó a Dios en algunos momentos, se defraudó a sí mismo, y aún así Dios lo considera uno de los hombres con mayor fe en la tierra. Él anhelaba tener un hijo, intentó tenerlo por sus propios medios y fracasó, pues no era el hijo de la promesa, y en el momento exacto donde Dios respondió a la promesa de darle un hijo heredero de un pueblo enorme, que era el pueblo de Israel, más adelante, este hombre fue probado nuevamente a entregar este hijo, una nueva prueba de fe. ¿Cómo yo, como ser humano, puedo entregar a sangre de mi sangre, aparte de mí, sacrificar a mi propio hijo? Para nosotros como seres humanos es algo incomprensible. Si dar nuestra propia vida ya es difícil, dar la vida de alguien más, mucho más difícil. Sobre todo
un pequeño ser. Sin embargo, Abraham confió en la promesa de que Dios podría darle otro hijo, o que Dios proveería de algo para poder detener este sacrificio. Y así fue. Abraham confió en Dios y Dios proveyó de otro animal para poder sacrificar. Allí vemos una historia de fe, cómo Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia, como lo menciona el libro de Hebreos. Sin más preámbulos, les comienzo a contar mi experiencia de vida acá en el campo, pero para ello es necesario que yo les cuente un poco sobre mi propio testimonio, cómo ha sido mi vida, cómo Dios me ha guiado a llegar a este lugar, cuáles han sido los pros y los contras, cuáles han sido las pruebas por las cuales yo he tenido que pasar para llegar a este lugar y poder grabarles este video para poder compartirles un poco de mi testimonio. Mi nombre es Gerald Fuenzalida. Yo nací en la ciudad de Rancagua, en la sexta región de Chile, en el año 1989. Actualmente tengo 30 años y tuve el privilegio de nacer en una familia adventista, una familia cristiana, que se componía de mis padres y una hermana pequeña, mayor que yo por un par de años. Y por la gracia del Señor, mis padres nos inculcaron siempre el amor hacia Dios, el ser los mejores en todo lo posible, tanto en el área física como en el área espiritual. Desde pequeño mi papá nos impulsaba a correr, a hacer deporte, y también nos impulsaba a que pudiésemos aprender tanto en el área espiritual como también en el área escolar. Siempre fuimos buenos alumnos, nunca tuvimos muchos problemas en el colegio. Por la gracia del Señor éramos niños inteligentes y la buena enseñanza de nuestros padres nos permitió desarrollar nuestro carácter y desarrollarnos también en nuestra vida. Nosotros vivíamos en Rancagua, en la casa de mis abuelos, en la parte trasera, podríamos decir, como en el patio, en unas piezas atrás, una casa interior. Nosotros vivíamos en la casa de mis abuelos, en el patio, en una casa interior, donde el espacio era bien reducido y siempre queríamos o anhelábamos, como niños, tener una casa propia, tener nuestra propia mascota, nuestro espacio, no tener que molestar a nuestros abuelos, aunque nos llevamos bien con ellos. Pero siempre fue su casa, no era nuestro hogar. Y durante nuestra niñez siempre anhelamos eso. Siempre nos gustó salir a pasear, viajar, disfrutar de la naturaleza. Anhelábamos poder tener un espacio grande donde correr y desenvolvernos como niños. Cuando yo tenía aproximadamente 6 años, mi padre comenzó a aprender acerca de la Reforma Pro Salud. Él estaba muy enfermo, tenía problemas de los nervios, producto de una infancia un poco problemática, y la verdad es que esos problemas de los nervios le llevaron a tener úlceras nerviosas, y siempre sufría de esas úlceras y también de gastritis. Y aprendiendo un poco sobre la Reforma Pro Salud, decidieron ellos como padres hacer un cambio en la alimentación. Y como familia dejamos de comer carne. Yo tenía aproximadamente 6 años de edad. Desde entonces jamás he probado un trozo de carne, ni algún derivado de ella, derivado animal, digamos, directamente. Si consumimos leches y huevos o lácteos. Y esta alimentación más saludable que la que llevábamos anteriormente nos ha traído bastantes beneficios.
si bien consumimos lácteos y huevos, tampoco lo hacemos de forma constante, sobre todo los lácteos. Y bueno, más adelante de mi vida comenzamos a salir a viajar a este lugar que ustedes ven a mi espalda. Aproximadamente cuando yo tenía 10 años de edad, comenzamos a través de un hermano de iglesia venir a conocer a este hermoso lugar llamado Santa Lucía Alto, en el cual nosotros como niños disfrutábamos muchísimo el poder correr, el poder caminar, el bañarnos en el río, el disfrutar con otros niños acá en el sector. Nuestras vacaciones, aproximadamente 2 semanas, eran todos los días salir, caminar, recorrer 2 a 4 horas diarias de camino, disfrutar de algún río, de algún paisaje hermoso, regresar a nuestro lugar de hospedaje, jugar a la pelota un par de horas y descansar. Pero ese aire puro, esa agua limpia, ese pancito integral, todas esas cosas que uno recuerda como niño, hacían que deseáramos todos los años volver a estar en este lugar. Fue así que surgió la oportunidad de dejar la ciudad y irnos a vivir al campo. Si bien es cierto, mi padre tenía un buen trabajo, nunca fue bueno con los ahorros, pero salimos con nuestras cosas, salimos con un pequeño vehículo y el año 2001 llegamos a este lugar. Y por la gracia del Señor comenzamos nuestra aventura. Una aventura muy sacrificada, yo con 12 años de edad. Y la verdad es que siempre uno sueña y hace castillos en el aire. Y mi papá es albañil. En el momento que salimos de Rancagua, mi papá se dedicaba a construir piscinas. Y tenía la intención de poder hacer nuestra casa lo más rápido posible con el dinero que traíamos. Sin embargo, como ya les mencioné, vivir en el campo nunca ha sido fácil. Se necesita dinero para viajar, para comer, para abrigarse. Compramos ropa, compramos zapatos, acordes al sector donde nosotros vivimos. Sin embargo, se nos fue alargando el tiempo de construcción, se nos fueron agotando los recursos. Llegamos a vivir en carpa y estuvimos durmiendo en carpa bajo un techo de zinc aproximadamente durante 6 meses. Luego de eso ya pudimos forrar un poco y construir algunas piezas para poder descansar de una forma más tranquila y segura. Pero nunca llegamos a tener un piso de madera o de cemento. Y las noches de invierno eran muy frías, las noches de verano muy calurosas. Y a pesar de todo, el Señor nos bendijo siempre. Nunca nos faltó alimento, nunca nos faltó ropa, nunca nos faltó nada. Y bueno, donde vivíamos tampoco había electricidad. Hasta el día de hoy mis padres no tienen electricidad, pues es muy costoso poner electricidad, ya que la línea está aproximadamente a unos 500 metros de distancia y las compañías eléctricas son un poco excesivas en sus cobros. Pero a pesar de no tener electricidad, nos iluminábamos con velas y en ese tiempo celulares poco habían, así que la comunicación tampoco era tan necesaria, pero el teléfono que había se cargaba donde algunos vecinos, podíamos salir y conseguir los alimentos necesarios. Pero para nosotros como niños esa vida ya era distinta, teníamos nuestros animales. Recuerdo haber tenido muchos animales, entre ellos ovejas, cabras, caballos, gallinas, pavos, gatos y perros. Y la verdad es que para nosotros como niños era una bendición, quizá vivir en el arca de Noé, pero
Lo más maravilloso de vivir en el campo es poder ver las maravillas de la naturaleza, como ver nacer un pollito desde un huevo, ver nacer un corderito, un caballo. Todas esas cosas que a uno como ser humano nos llenan de energía, de amor y nos hacen sacar lo mejor de nuestro ser. Ver realmente el amor de Dios por nosotros. Cómo Dios nos ama tanto, cómo Dios puede dar vida de la nada. Algo maravilloso, que siempre ha quedado grabado en mi memoria. Tener y cuidar animales es una responsabilidad que a los niños les encanta tener, porque nos sentimos útiles, nos sentimos que tenemos una responsabilidad, que algo que nos hace, no sé cómo expresarlo, más valiosos. Y a nosotros como niños nos encantaba vivir en medio de la naturaleza y con muchos animales. La experiencia de hacer una huerta también era algo especial, ver nacer una plantita, regarla, abonarla, comer de ella, un sabor distinto, un olor diferente, todas esas maravillas que la naturaleza nos puede dar. Como les mencionaba anteriormente, siempre fuimos buenos alumnos hasta el momento en que, yo llegué a este lugar. Me tocaba cumplir el 7º año de educación primaria o básica, y en la escuela donde nosotros nos encontrábamos solamente los alumnos podían estudiar hasta 6º básico. Por lo tanto, yo no tenía oportunidad y tendría que viajar a Yungay a poder desarrollar mi educación, que en ese momento para mí no era prioridad. Como todo niño, ustedes imaginarán que yo solamente deseaba pasarlo bien y disfrutar, jugar, y las responsabilidades no eran lo mío. Pero Dios proveyó también para que como niños y como familia que recién estábamos llegando, yo pudiese estudiar en mi hogar, lo que hoy conocemos como homeschool. Y estudié homeschool o hice homeschool durante 3 años, pero mis 3 años de homeschool realmente no fueron homeschool porque yo no aprendí lo que el sistema, podríamos decir, nos pide, nos demanda. Aunque sí aprobé los 3 años, yo no di lo mejor de mí, podríamos decir, para poder pasar esos ramos, sino que yo seguía siendo niño, seguía ayudando a mi papá en las labores del campo, ya sea recolectar frutos, recolectar leña, trabajar en la casa, limpiar los árboles, regar la huerta, ver los animales, etcétera, etcétera. Tantas actividades que uno puede desarrollar en el campo que no le queda tiempo. Y el último mes, semanas antes de dar las pruebas en el colegio respectivo donde validaban mis estudios, yo me ponía a estudiar con mi mamá de manera obligada y necesaria, obviamente, para poder aprobar mis estudios y no tener que atrasarme escolarmente. Y en algunos ramos rendía bien, en otros ramos rendía de manera justa y necesaria para poder aprobar el ramo. Y aunque tampoco era tonto, como podríamos decir, más bien era un niño inteligente, por lo tanto aprendía bastante durante la semana previa al examen, pero no pasaba con las mejores calificaciones. Mi hermana me llevaba por 2 cursos adelante y cuando a ella le tocaba ya cumplir su último año de secundaria, mi papá decidió que fuéramos a estudiar a Yungay de forma normal, podríamos decir, y tendríamos que viajar todos los fines de semana a la casa y permanecer durante la semana en Yungay
cosa que para nosotros era un poco compleja porque, bueno, ustedes ya saben, el trabajo en el campo, la remuneración es un poco escasa y bueno, conseguimos con amabilidad a una señora que nosotros de cariño le decíamos tía, que nos acogiera en Yungay y poder estudiar nuestros años que nos quedaban en el colegio de manera presencial. Y por la gracia del Señor, bueno, mi hermana el último año terminó su cuarto año medio, yo entré a segundo medio y gracias a Dios, aunque perdimos 3 años, que no los perdimos, pues aprobamos los ramos y pasamos de curso. No nos costó adaptarnos a la nueva forma de aprender con profesores durante el día y por cada ramo. Aprobamos con muy buenas notas como las que teníamos anteriormente, nunca bajando nuestro promedio de un 6. Podríamos decir que realmente éramos buenos alumnos. Y bueno, mi hermana finalizó su año, se tomó un año de reposo para poder perfeccionarse o estudiar o prepararse para dar en esos años la PSU, prueba de selección universitaria, ahora. Y estudiar después en Concepción, lo que actualmente es su profesión, pedagogía en ciencias naturales con mención en química. Yo al año siguiente decidí irme internado al Centro Educacional Adventista que está en Los Ángeles y allí aprender un poco más, no tan solo en el ámbito académico, sino que también en el área espiritual. Para mí el SEALA fue una experiencia muy linda. Yo como adventista estaba encantado, tenía cultos en la mañana, cultos en la tarde, semanas de oración, sábados completos haciendo obra misionera. Algo que para mí era muy motivador, muy gratificante, en un entorno de campo donde muchos amigos adventistas también compartían mi forma de pensar, mi forma de creer, mi estilo de vida. Y aunque yo fui siempre adventista desde niño, nunca había tomado la decisión de bautizarme, pues para mí las enseñanzas de mi padre y de mi madre nos indicaron siempre de que el bautismo era una representación pública, de que nosotros aceptábamos a Cristo como nuestro Salvador y sustentador, como nuestro amigo y guía en este mundo terrenal. Por lo tanto debía ser una decisión completamente certera, no tomada a la ligera, algo realmente sagrado, que la nueva vida que íbamos a recibir en Cristo tenía que ser un ejemplo para quienes nos estuviesen viendo, rodeando y generar un impacto también en los demás. Y por la gracia del Señor nosotros habíamos conseguido eso de la enseñanza de nuestros padres. Como les mencionaba, mi vida en el SEALA era un gozo estar allí, participar de las semanas de oración. Mi papá desde pequeño nos inculcó un poco el tema de cantar, de entregar un poco nuestros dones, nuestra voz al servicio del Señor. Y mientras podíamos hacerlo, nos gustaba hacerlo. Hasta el día de hoy, cuando podemos, lo hacemos. Y yo cantaba en las semanas de oración, cantaba en los cultos. Y mis profesores, los preceptores del internado, los directivos y todos quienes nos rodeaban pensaban que yo era adventista, bautizado, miembro de iglesia. Y para sorpresa de ellos, cuando yo les dije que me iba a bautizar, se asombraron. Todos pensaban que yo ya era bautizado y miembro de iglesia. Y eso para mí fue una motivación de que realmente mi carácter, mi forma, mi estilo de vida estaba bien encaminado. Finalizando mi educación secundaria,
también di la prueba de selección universitaria y empecé a orar, a pedirle al Señor qué era lo que quería Él para mí, para mi vida, como un desarrollo profesional. ¿Qué quería Él realmente que yo estudiara? Obviamente siempre se interponen nuestros gustos dentro de las decisiones que Dios quiere que tomemos. Y en mi limitada experiencia con la tecnología, puesto que en tercero o cuarto medio recién comencé a ocupar un computador y en la universidad recién pude adquirir uno personal para mí, siempre me gustó la tecnología y decidí que quería estudiar algo relacionado con ello: informática, telecomunicaciones, electrónica, una carrera de esas un poquito complejas y que requiere permanecer inmerso en este mundo de la tecnología. Y bueno, postulé a una universidad, quedé allí por la gracia del Señor y emprendí un nuevo desafío: buscar un lugar donde quedarme en las cercanías de la universidad, en la ciudad de Concepción. Y bueno, como tenía amigos que eran de Concepción, que estudiaron en el CEALA, consulté con ellos si es que conocían a alguien que me pudiera hospedar. Tampoco tenía los recursos como para pagar de forma mensual, pero tenía una beca que recibía dinero mensual todos los meses, más algo que aportaban mis padres para el mantenimiento. Y bueno, llegué a un hogar de unos abuelitos, unos hermanos de iglesia, de la iglesia de Barrio Norte. Ellos me acogieron, me abrieron las puertas de su hogar, me tuvieron allí como si fuera su propio nieto y estoy muy agradecido de ellos. Estoy muy feliz de haber pasado años de mi vida junto a ellos, pues son un matrimonio excelente, con mucho amor, con mucha disposición de ayudar al prójimo y de entregar sus dones al servicio del Señor. Y bueno, comenzaron mis estudios. Como ya les mencionaba anteriormente, yo no tenía una buena base en ninguna materia. Las matemáticas, si bien es cierto, los últimos años que estuve estudiando regularmente me fue bien, no tenía un hábito de estudio muy grande, por lo tanto fracasé el primer año de estudios y la verdad es que bueno, yo estaba decepcionado a pesar de mis esfuerzos para poder aprobar los ramos de la carrera, no lo conseguí y mi fe comenzó a ser probada. ¿Qué debía hacer? Realmente era la voluntad del Señor que yo siguiese estudiando. Y se dio la oportunidad de postular al crédito con aval del Estado y le propuse al Señor que si esa era su voluntad, que me saliera el crédito, poder cambiarme de institución y comenzar a estudiar en el Instituto de la Universidad de Concepción, la misma carrera pero con un grado menor, Ingeniería de Ejecución en Telecomunicaciones, que es mi profesión actual. Y así fue. Comencé el año 2008, entré al Virginio Gómez y la verdad es que para mí fue algo espectacular. Las matemáticas comenzaron a ser mis amigas y los números comenzaron a calzar de tal manera que todo era claro, todo era maravilloso y la mayoría de los ramos del primer año los aprobé con casi nota máxima, que para mí fue un agrado y una bendición enorme. En el momento en el que yo llegué a Concepción, comencé a asistir siempre a la iglesia donde iban los dueños de casa, comencé a tener buenos amigos, comencé a participar en la iglesia, a entregar mis dones y mis talentos al servicio del Señor. Y al segundo año de mi carrera, el Señor permitió que mi aporte en la iglesia fuese un poco mayor.
tomar un cargo, a disposición mía y participar de forma más activa con respecto a la labor con los jóvenes. El año 2009 fui director de jóvenes y entregué lo mejor de mí. Logramos, por la gracia del Señor, reactivar un coro de jóvenes, reactivar jóvenes que estaban alejados de la iglesia. Formamos un hermoso grupo junto con la directiva de jóvenes. Yo no hice nada. Yo entregué mis talentos al servicio del Señor y el Señor hizo la obra y comenzamos una labor maravillosa con respecto a la labor de los jóvenes. Se juntaron muchísimos jóvenes dentro de la iglesia, los hermanos realmente se dieron cuenta que habían jóvenes valiosos que cantaban hermoso y Dios proveyó bendición para que ese grupo de jóvenes durante ese año fuese un grupo sólido y trabajara realmente para el servicio del Señor. Yo descuidé mis estudios el primer semestre, no aprobé todos mis ramos, por lo tanto me atrasé un año más en mi carrera, pero continué mi labor dentro de la iglesia, continué esforzándome un poco más con respecto a mis estudios y finalicé todo el resto de mi carrera aprobando todos los ramos por la gracia del Señor, con algunos obstáculos por delante. Tenía ramos en sábado y el Señor también permitió que yo no fuera a clases, que diera las pruebas o los exámenes en un horario distinto al día sábado durante la semana, y por la gracia de Dios me siento contento y dichoso de decir de que no fui ni un solo día sábado a clases y aprobé 4 ramos que tenía exclusivamente el día sábado. Por la gracia del Señor, para mí eso fue una bendición. Y bueno, les dejo hasta aquí. Continuaré mi experiencia en un próximo video, donde les comentaré un poco más sobre lo que sucedió durante los años en los que estuve en Concepción y finalizando mi carrera y cómo llegué hasta acá. Pero eso será en un próximo capítulo. Que Dios les bendiga, espero estén disfrutando un poco de mi experiencia de cómo llegar al campo, de cómo vivir por fe, y nos vemos en el próximo capítulo.